yo al final de la clase siempre descargo la lista, entonces no es necesario estar pasando lista, sino que al final de la clase pues yo la descargo y no pasa nada. Y ahí están todos agregados. Permita. Diga Valeria. No, nada más quería ver si podía ver mi nombre, doctor. Es que no, tampoco puedo ver el formulario en el chat. Tampoco lo puede ver. No, Ok. O sea, después lo miramos eso. ok, Si no, se los envío al correo. ok, ya está. Hoy vamos a comenzar hablando sobre la introducción a la parasitología. Creo que algunos de ustedes pues ya los conozco, o al menos les he dado clases de métodos o de salud pública por los listados que vi. No recuerdo todos los nombres, pero sí recuerdo varios. Mi nombre es Wilfredo Sosa Ochoa. Soy profesor en la universidad desde hace 12 años prácticamente y siempre he dado la clase la mayor parte de las veces he dado la clase de protozoología. Tengo una maestría en enfermedades tropicales y un doctorado en ciencias, entonces siempre orientado en parasitología, principalmente en leishmaniasis. Ese es como mi campo de acción, entonces van a notar un poco la diferencia cuando está hablando de algunos protozoos y después cuando pasemos a las clases de leishmania. Se nota la diferencia porque es el campo de trabajo de uno, entonces uno lo maneja mucho mejor. Entonces, pero estoy aquí para ayudarles, simplemente para guiarles en este proceso de formación durante este trimestre. Solo soy profesor de teoría de proto, el laboratorio lo llevan con otra persona, pero vamos a ver, dependiendo cómo estén distribuidos, vamos a ver si me incorporo a los laboratorios. Si están la mayoría en una sola sección, pues sí podría apoyar en los laboratorios. Si no, pues va a ser un poco complicado. ¿Qué es la parasitología para nosotros? Siempre esa es una pregunta que nos hacemos, es una interrogante que siempre tenemos, porque el microbiólogo como tal es aquella persona que trabaja con bacterias, esa es la microbiología como tal. Pero ¿qué hace un parasitólogo? Si ustedes les dicen a sus amigos, qué es un parasitólogo? O ustedes dicen que son parasitólogos, ¿qué es lo primero que se imaginan sus amigos o sus propios familiares? Entonces yo tengo la respuesta muy sencilla. Es aquella persona que pasa viendo y oliendo ese es todo el día. Porque eso es lo que me han dicho, que si yo es todo a lo que me dedico, yo les digo que sí, que por eso me paga la universidad para enseñar y para estar haciendo ese tipo de muestras. Entonces, esa es la definición que tienen de la parasitología como tal. Es una de las ciencias más antiguas antes de la implementación del método científico. Ya la parasitología era como tal una ciencia y se creía muchas veces hasta en una ciencia mística que muchos casos de parásitos eran considerados brujerías o castigos de Dios en la antigüedad. Entonces, el parasitólogo es mucho más que eso que les mencioné. El parasitólogo en nuestro país principalmente deben ser las personas que deben estar encargadas de las políticas públicas de inocuidad y de sanidad ambiental, porque la mayoría de las enfermedades que vienen por problemas en sanidad ambiental son parasitosis. Entonces, tiene un papel o un rol muy importante dentro de las políticas públicas en nuestro país. Como les mencionaba, pues en la antigua China hay relatos, ¿verdad? Porque no son estudios, que son relatos, que según la tradición china, el dios de la creación, Pangu, se sacudió los piojos que tenía en el cuerpo y esas pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo
en algunas versiones pulgas, llevados por el viento se convirtieron en seres humanos. Entonces ya veníamos con esa mitología de los parásitos. Y los médicos chinos distinguían los cuadros clínicos de las fiebres palúdicas. Las fiebres palúdicas es la misma malaria. Entonces, ellos ya sabían realmente, ya podían identificar los cuadros de esta fiebre, la famosa triada del paludismo o el paroxismo malárico, ellos lo podían identificar. Y de hecho, uno de los medicamentos que se utiliza contra la malaria es de origen vegetal y ellos lo utilizaban para darle tratamiento a estas personas. Entonces, ya tenían pequeñas nociones a pura observación, a veces a puro misticismo, lograban diferenciar esto. En el antiguo Egipto también hay unos relatos en nuestros famosos papiros que hace una mezcla, que mezcla la magia con la ciencia como era en aquel tiempo y describe las famosas tenias, que son las famosas solitarias que nosotros conocemos. Los egipcios describen probablemente el gusano de Tenia saginata y prescriben un tratamiento para poderlo eliminar. Eventualmente lo eliminaban completo el gusano, ¿verdad? No es como ahora que ya ni siquiera uno sabe si lo eliminó, pero en aquel momento sí salía completo el gusano. Y Tenia saginata, pues principalmente está involucrada en la transmisión al comer uno carne de res. Pero también en el Antiguo Testamento, en la Biblia, también está escrito eso, que una de las razones por las cuales en el Antiguo Testamento comer carne de cerdo era prohibido, era impuro, es porque en la carne de cerdo también hay otro gusano, hay una tenia que se llama Tenia solium. Entonces las personas que se infectan con Tenia solium con esos, van a desarrollar el gusano adulto, pero cuando se autoinfectan ellos mismos con esos huevos de Tenia, se van a desarrollar una neurocisticercosis. Entonces eran personas que probablemente eliminaban gusanos y tenían convulsiones. Entonces probablemente por eso decían de que estaban endemoniados o que era un castigo para toda la familia. Entonces por algo malo que hicieron. Entonces por eso era prohibido comer carne de cerdo. Y hasta en estos tiempos, pues todavía en algunas culturas de aquellas partes del mundo, pues todavía se sigue realizando eso. De hecho, cuando hubo una epidemia de un virus de la gripe porcina, en algunos países, no recuerdo en este momento en cuál, pero sacrificaron más de 100.000 cerdos. O sea, ellos decían que lo hacían por sanidad ambiental, para prevenir la enfermedad de la gripe porcina y la transmisión, pero realmente fue más por algo religioso que algo por, por salud de las personas. Entonces ya sabemos cómo toda la parasitología es muy antigua. De hecho, también hay momias del imperio, del imperio Inca de mucho tiempo atrás que, que se han descrito que sufrieron, cuando las momificaron, que sufrieron de leishmaniasis mucocutánea, que es una enfermedad pues, que está restricta aquí al continente americano en buena parte. Entonces ya también desde aquel tiempo ya teníamos nociones de lo que eran estas parasitosis. Algo muy importante pues son esas asociaciones biológicas que existen entre los seres y entre los parásitos como tal pues también existen esas asociaciones. Pero ¿qué es un parásito? Pues un parásito es todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una buena parte o la totalidad de su existencia en el interior o el exterior de otro ser vivo más potente que él, a expensas del cual se nutre, causándole o no daños aparentes o inaparentes. Esa es una definición de lo que son parásitos. Otra definición es que los parásitos están constituidos por agrupaciones moleculares, que en este caso pueden ser los virus, pero si nos ponemos a hablar con un virólogo, nos va a decir el virólogo que que los virus no son parásitos, o por una sola célula, bacterias, hongos o protozoos, o por millones de células agrupadas en órganos y sistemas, principalmente los helmintos y los artrópodos. Para efectos de la parasitología médica que nosotros estudiamos en la universidad, nosotros estudiamos principalmente, permítanme, vamos a poner el puntero, nosotros estudiamos lo que son los protozoos como tal, los helmintos y algunos artrópodos.
porque cuando hablamos de artrópodos es una clase muy grande, pero realmente solo nos enfocamos en los artrópodos de importancia médica, que son aquellos que transmiten principalmente las enfermedades transmitidas por vectores, la mayoría de las arbovirosis, algunas, algunas parasitosis también transmitidas por vectores, pues solo nos enfocamos en él, pero se miran dentro de la clase, no se miran como en una clase aparte. Entonces los parásitos son seres eucariotas que viven a expensas de otros de distinta especie y le producen daño. Esa es la principal característica de los parásitos. Desarrollan ciclos evolutivos simples o complejos. Pueden ser macroscópicos o microscópicos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares y pueden invadir cualquier sitio del cuerpo: el pelo, la piel, el corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, los ojos y los intestinos. Aquí vamos a ir diferenciando los parásitos que están en el interior de nuestro cuerpo, lo llamamos una infección por parásitos, y los parásitos que están fuera de nuestro sistema, o sea, en la piel principalmente, en el cuero cabelludo, vamos a hablar que estamos ante una infestación de parásitos. Entonces ya sabemos que la infestación de parásitos principalmente van a ser por piojos, por liendres o por una escabiosis y ese tipo de infección, de infestaciones. E infecciones es cuando tenemos infección por Ascaris, infección por protozoos, infección por Giardia, infección por Entamoeba histolítica. Entonces eso es muy importante poderlos diferenciar. Dentro de las asociaciones biológicas también tenemos que hay dentro de los seres de la misma especie que estamos divididos en sociedades. El individuo conserva su individualidad y en colonias el organismo no conserva su individualidad. Seres de distinta especie, el parasitismo: el individuo vive a expensas del otro y le va a producir un daño. Y el comensalismo: que el individuo vive a expensas del otro y no le produce daño. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que entender muy bien estas diferencias de las asociaciones biológicas, muchas que se parecen. Y entonces a veces uno se puede confundir. También tenemos el comensalismo, que es cuando dos especies se asocian, en el que una de las especies obtiene beneficios de alimentarse del otro, pero ninguna sufre daño. Ese es principalmente el comensalismo, la que nosotros encontramos en algunas amebas, como pueden ser Entamoeba harmani, Entamoeba coli, Entamoeba polecki, Endolimax nana y Odameba bushli. Nosotros nos contaminamos de estas amebas cuando ingerimos alimentos contaminados con heces fecales humanas, entonces, pero en nuestro organismo no provoca absolutamente nada. Probablemente, tal vez, alguna comensal que no está en este caso acá, que es Blastocystis hominis, nos va a provocar algún movimiento intestinal y entonces uno se siente como extraño. Pero no pasa de ahí, son autolimitadas. Al cabo de 5, 6, 7 días, sin ningún tratamiento, ya se siente bien, pero siempre está infectado. Y si uno está infectado y uno se dedica a hacer alimentos, por ejemplo, uno puede infectar al resto de las personas. Entonces, por eso las amebas comensales son importantes diagnosticarlas. Los médicos no les dan tratamiento por lo general porque en el caso, por ejemplo, de Endolimax nana, es sumamente difícil eliminar este parásito, esta ameba comensal. Entonces hay que dar dosis muy altas de antiparasitarios que eventualmente no tiene sentido. Son medicamentos muy hepatotóxicos. Entonces no tiene sentido dar altas dosis de estos medicamentos para una ameba que es comensal. Entonces, eventualmente, la mayoría de las personas, no todas, probablemente estemos infectados con estas amebas comensales y no sintamos ningún malestar en ningún momento. Entonces, eso es importante. También tenemos el mutualismo, que es el comensalismo en el que ambas especies van a obtener un beneficio. Entonces, eso ya es mutualismo. Eso principalmente se da en las plantas, donde en el rizobio, en las raíces de las plantas, tenemos algún tipo de bacterias que son captadoras de nitrógeno. Entonces, las plantas como tal no pueden captar el nitrógeno, entonces utilizan a estas bacterias para que capten el nitrógeno, que es un elemento
esencial para el crecimiento de las plantas, y al cabo las plantas pues les dan también alimento a estas bacterias. Entonces existe un ecosistema muy regulado y muy equilibrado donde tanto las bacterias como el rizobio de las plantas se benefician una de las otras. Tranquilismo, donde un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimento del otro. Este es es un elminto donde prácticamente el macho tiene un saco y donde la hembra se va a depositar ahí o se va a alojar. Se me cayó el internet. ¿Por dónde me quedé, muchachos? Que vi que se me cayó el internet. Yo lo escuchaba bien, doctor. Ah, No ok, vi listo. que... Entonces seguimos. Sí, que como tengo dos dispositivos para ver si funciona, entonces en el otro se me puso a buscar la red. Pero bueno, seguimos entonces. También tenemos la simbiosis, que es cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Y este es el caso de las rémoras. No sé si ustedes han visto en algunos documentales donde salen peces grandes como las ballenas o los tiburones, que siempre anda como un pececito al lado. Yo antes pensaba que eran como, me imaginaba que eran como las crías de estos peces grandes, pero no. Son rémoras que son otra especie totalmente diferente, que se adhieren principalmente a los tiburones y también otros animales y sirven como una especie de simbiosis. Cuando los tiburones comen todos esos desperdicios de los que quedan del alimento, las rémoras se alimentan de él y, en cambio las rémoras mantienen libres de parásitos a los tiburones o a los peces mayores. Entonces, ese es un tipo de simbiosis donde ambos se ayudan y no se producen ningún daño y pues pueden ayudarse a subsistir. También tenemos el oportunismo, que van a ser microorganismos principalmente, que por lo general no causan patología en huéspedes inmunológicamente normales, pero invaden cuando existe una alteración en el estado inmune. Cuando tenemos alguna depresión del sistema inmunitario, estos enfermedades mucho más severas que a los inmunocompetentes. Entonces, este es un apicomplexa que por lo general los apicomplexas son también de transmisión hídrica por contaminación de heces. Entonces, en un paciente inmunocompetente puede provocar un cuadro leve de malestares, de síntomas estomacales, principalmente diarrea, pero al cabo de 5 o 7 días también son autoinmunes la mayoría, entonces el paciente se cura espontáneamente, sin necesidad de algún tratamiento. Pero ¿qué sucede con un paciente con un estado inmunitario defectuoso o suprimido? Estas diarreas pueden durar hasta 3 o 4 meses. Entonces, y son hasta 10 evacuaciones diarias por 3 meses. Entonces, por lo general, estos pacientes llegan al hospital totalmente deshidratados, nadie soporta una diarrea tan fuerte. Y si no son tratados, el paciente puede morir. Entonces, eso es sumamente importante. Hay algunos términos que es importante que conozcamos. Entre ellos son dos, uno que es huésped definitivo y otro que son huésped intermediarios. Esta terminología principalmente la van a utilizar mucho más en lo que es el mitología, el próximo periodo. En protozoología, por lo general, no tenemos estas clasificaciones de huésped definitivo o huésped intermediario porque los protozoos se transmiten de manera directa, entonces son pocos los que se necesitan de otra especie para poder completar su ciclo. Entonces, el huésped definitivo, para que ustedes sepan, es el que tiene el parásito en el estado adulto. En los seres humanos, los helmintos, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el huésped definitivo, porque vamos a tener el gusano o el estadio adulto del parásito. Vamos a tener también macho y hembra, y entonces vamos a tener una reproducción de tipo sexual. Entonces, como tenemos una reproducción de tipo sexual y tenemos los gusanos en su estadio adulto, entonces el humano va a ser el huésped definitivo. Si esto sucede en el perro va a ser el huésped definitivo. Si esto sucede en el ganado bovino va a ser el huésped definitivo. ¿Quiénes son los huéspedes intermediarios?
es el que tiene formas larvarias y se reproducen en forma asexual, principalmente pues los protozoos salen ahí. Porque los protozoos, la mayoría o casi el 100% de los protozoos van a tener una reproducción de tipo asexual. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. También tenemos un huésped paraténico que es transportador de formas larvarias, pues que no se van a desarrollar. Ejemplo, esta especie, que son peces o ranas o culebras que ingieren copépodos que están infectados. Entonces estos copépodos están principalmente en las algas, en la vida marina. Entonces ellos transmiten enfermedades para otras especies y simplemente son como transportadores de estas especies. También en mitología los vamos a ver con más detalle. Tenemos otro grupo de términos, y esto creo que va para un glosario, que es una tarea que tenemos que hacer, pero que ustedes seguramente ya los conocen, que es un reservorio, que es un portador, que es un vector, que es una zoonosis, que es una endemia, una epidemia, que es prevalencia, que es incidencia, que es virulencia, que es patogenicidad, que es periodo de incubación, periodo prepatente, patente y subpatente. Entonces, también son términos importantes que necesitamos conocer en la clase, que necesitamos trabajar en la clase para poder hablar todos, por decirlo así, hablar todos en el mismo idioma. ¿Cómo clasificamos los parásitos? Como ya los mencioné. Endoparásitos, cuando estamos hablando de una infección, pueden ser por helmintos, pueden ser por protozoos. Y ectoparásitos, cuando estamos hablando de una infestación. La más común son los piojos. Esas son las principales infestaciones. También dentro de la clasificación de los parásitos es importante ver el tiempo de permanencia que ellos tienen, algunos que van a ser permanentes y otros solo van a ser temporales, y la capacidad de producir enfermedad. Algunos van a ser patógenos, otros van a ser no patógenos y otros van a ser oportunistas. Entonces, los patógenos dentro de protozoología, dentro de lo que vamos a ver, la protozoología, la clase la tenemos dividida en dos partes prácticamente así: los parásitos intestinales como tales y los parásitos no intestinales. Dentro de los parásitos no intestinales tenemos principalmente a Leishmania, a Chagas, a malaria y a Toxoplasma. Y dentro de los parásitos intestinales están prácticamente todas las amebas y algunos apicomplexa que son oportunistas. Eso es muy importante. Amebas vamos a tener patógenos y vamos a tener no patógenos. Los patógenos van a ser aquellos que van a causar una enfermedad. Principalmente van a ser amebas de vida libre, van a ser los apicomplex entran dentro de los oportunistas, y un tipo de entameba histolítica, una especie de entameba que es entameba histolítica. Y dentro de los no patógenos vamos a tener todo aquel gran grupo de comensales, que es importante conocerlos, es importante diagnosticarlos, pero todavía hay ciertos criterios divididos y es importante tratarlos. Eventualmente el médico asume de que si hay parásitos no patógenos, van a haber probablemente parásitos patógenos que no fueron detectados en ese momento en el examen de heces. Entonces, eso es importante. También tenemos el principal problema, que son los factores epidemiológicos, y creo que aquí es donde nosotros nos centramos principalmente. Si nosotros en nuestro país, con las políticas públicas, lográramos controlar estos factores epidemiológicos, probablemente eliminaríamos lo que son los parásitos, la parasitosis. Hay un gran ejemplo de éxito que es Japón. Japón tenía, después de la Segunda Guerra Mundial, todos seguro conocen la historia, que quedó un país en ruinas, quedó un país con muchos problemas de salud. Entonces ellos vinieron y cuando comenzaron a levantarse, a desarrollarse, ellos hicieron una estrategia para eliminar lo que son estas enfermedades por parásitos principalmente. Entonces, en esta estrategia de ellos, que duró aproximadamente 10 años, ellos lo que hacían eran constantes jornadas de antiparasitarios, que creo que las hacían cada dos veces al año, hacían jornadas de desparasitación en escolares y en adultos también, pero al mismo tiempo hacían
saneamiento ambiental. Entonces ellos mejoraban sus condiciones de saneamiento ambiental y daban desparasitante 2 veces al año a un grupo de población y ellos fueron viendo el éxito. Al cabo de 10 años, ellos eliminaron las principales parasitosis transmitidas por contaminación fecal y por agua. En nuestro país, ¿qué hacemos? Hace poco, creo que la semana pasada, comenzó la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, le llaman, y se involucran todos los centros de salud. Todo. No está mal que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Le van a dar desparasitante a los niños sin saber a muchas veces si lo necesitan, pero no hacen modificación de la contaminación, no evalúan la contaminación fecal, no evalúan la carencia de agua potable, no miden las condiciones ambientales, no evalúan la condición de la vida rural, no hacen higiene y educación, no evalúan los hábitos alimentarios, no determinan la presencia de vectores, no miden el impacto de las migraciones y tampoco miden si hay personas con inmunosupresión. Entonces, eventualmente, es como estarle dando, más bien es como estarle dando, estar intentando hacer algo, pero no es la mejor estrategia que se pueda decir que va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque hay lugares en el país donde no hay presencia de infecciones por el mintos. Y el desparasitante que dan en la Secretaría en estas jornadas de vacunación son antihelmínticos principalmente. Un caso que nosotros lo hicimos es en la isla del Tigre, en Amapala. Ahí dan desparasitante 2 veces al año por estas jornadas. Entonces, una vez, eventualmente nosotros miramos si las condiciones, ellos tienen, muchas casas no tienen letrinas ni eventualmente no tienen baños, no hay agua potable en la isla, sino que es de pozo. No, las condiciones ambientales, es una isla que aparte de no importando que sea algo turístico, también tiene muchos problemas ambientales. Es una vida totalmente rural, falta higiene y educación. Hay hábitos alimenticios pues que son diferentes a los nuestros. Hay mucha presencia de vectores. Hay migración es poca y la inmunosupresión también es poca, pero nosotros entonces decidimos evaluar a los niños de todas las escuelas de la isla a ver si tenían infecciones por el mitos. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que nosotros nos encontramos que en ese trabajo muy puntual que se hizo fue en el 2018, si no me equivoco, no encontramos una prevalencia menor al 1% de infecciones por el mintos. Y a los niños los iban a desparasitar un mes después. Entonces nosotros le sugerimos a la gente del centro de salud que no era necesario desparasitarlos, porque no tienen el mintos. Y les hicimos examen fresco y unos concentrados que ustedes ya van a ver más adelante, que son para detectar esas infecciones. Pero casi el 90% de los niños tenían infecciones por amebas principalmente comensales. ¿Y qué significaba eso? Significa que los niños están ingiriendo alimentos o ingirieron alimentos contaminados con heces humanas. Entonces, eso es la importancia. Entonces, ¿a dónde hay que medir el impacto? Dar antihelmínticos o mejorar las condiciones de sanidad ambiental de las comunidades. Entonces, por eso es importante ir creando esos criterios, esa crítica para poder, esa reflexión para que nosotros podamos ir dándonos cuenta realmente a dónde hay que trabajar. También la ecología del parasitismo, ya casi terminamos, los dividimos en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos son aquellos que se alimentan, que son aquellos que para vivir requieren de sustancias simples como el agua, sales inorgánicas y energía celular para formar materia orgánica. Y los heterótrofos utilizan sustancias previamente elaboradas para nutrirse, como azúcares, proteínas y grasas. Y uno de esos principales es Giardia intestinales. Ya vamos a ver, creo que en la tercera clase, cuando miramos esta clase de Giardia, que es sumamente interesante, cómo estos parásitos modifican todas las microbiosidades del intestino y desarrollan un cuadro clínico que se llama que es un síndrome de mala absorción, donde prácticamente ellos se alimentan de todos nuestros nutrientes y nos dejan procesos bien interesantes. Y entonces, pues los parásitos caen dentro de este grupo.
Eso es importante que los conozcamos. Dentro de los ciclos de vida, también principalmente en la mitología, está el monoxeno y el heteroxeno. El monoxeno es aquel que requiere solo una especie para cumplir su ciclo biológico y el heteroxeno es que requiere de más de una especie para cumplir ese ciclo biológico. También están los estenoxenos, son aquellos que tienen una especificidad marcada, y también los eroxenos que desarrollan en hospederos diferentes. También tenemos algunos mecanismos patogénicos que no los vamos a escribir en este momento, sino que los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, que vamos a encontrar una acción sustractora, una acción tóxica, una acción alérgica y una acción mecánica. Y lo más importante o lo más interesante de esta clase es la evasión y esos mecanismos patogénicos que tienen los protozoarios. Algunos hacen cambios antigénicos, otros imitan a los antígenos del huésped, eso se denomina mimetismo, que es eso que ellos vienen y sus proteínas de superficie las van a modificar estructuralmente para que se parezcan a las mismas proteínas del huésped y así pasen inadvertidos por el sistema inmunológico. Eso es algo realmente fascinante como lo realizan. Algunos utilizan la adquisición de antígenos del huésped para ocultar sus antígenos propios, un tipo de enmascaramiento. Otros van a tener una localización intracelular para que las mismas células inmunes no puedan detectarlos. Y cuando los detectan, para poder eliminar, tienen que eliminar a sus propias células. Entonces también es otro mecanismo que tienen patogénico. Y pues también la inmunosupresión, ¿verdad? Que eso más que todo es causada por el mismo ser humano, pero también en el caso, por ejemplo, del Leishmania infantum chagassi, que va a producir una leishmaniasis visceral, el mismo parásito hace de que que el ser humano o el sistema inmunitario se suprima. Entonces, es algo muy importante. Lo difícil ahí que el trabajo de los parásitos es tratar de mantenerse, no es matar al huésped, sino que como transmitirse para otro huésped. Pero en este caso, el leishmaniasis visceral, el parásito intenta como matar al huésped, pero también él como que autodestruirse. Entonces son mecanismos muy interesantes que los vamos a ir viendo en el transcurso de la clase y pues que vamos a ir intentando explicarlos. No es que la idea de la clase no es que ustedes hagan expertos en protozoología, sino que más que todo les guste la protozoología. Y de eso me voy a encargar yo, de que sientan de que la parasitología realmente es una parte de la microbiología muy importante. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la clase tantas cosas que se pueden hacer en esta área. ¿Alguna pregunta acerca de la clase? Ok, igual la clase está grabada y por la tarde la subo al campus y el lunes que tengamos otra vez clase podemos hacer algunos 5 minutos para discutir. Diga, Andrea. Doctor, una pregunta. No es exactamente de esta clase, pero más o menos en el futuro. En el comunicado que había enviado a la universidad había mencionado sobre que los maestros iban a estar 2 veces a la semana para preguntas presenciales. ¿Vamos a poder contar con esto con usted? Sí, claro, yo voy a programar bien qué días voy a estar en la universidad porque igual yo doy una pasantía de enfermedades tropicales, entonces tengo que estar todo el día en la universidad. Entonces, cuando ya termine de programar la pasantía, yo les voy a poner los días que voy a estar presenciales, aunque también por el canal de Teams, por el chat de Teams me pueden escribir a la hora que sea dentro de la jornada, ¿verdad? Que es de 9 a 3 de lunes a viernes. Pero también ahí les voy a poner que voy a estar, qué día voy a estar en la universidad para esas consultas presenciales. Listo. Doctor, Diga, Nancy. en el campus no está habilitado el área de proto, entonces quería saber si eso solo me pasa a mí o está para algunos compañeros también. Sí, solo le pasa a usted porque ya está habilitado el campus. No, a mí no me aparece. Yo lo revisé A mí ahorita, tampoco, no me doctor. aparece. A mí ¿A tampoco, quién más doctor. no le aparece? Levanten la mano.
A Nancy, Kaylee y Luis Gustavo no les aparece el campus. Bueno, vamos a... No, ahorita que doctor. terminemos, tenemos un minuto, vamos a intentar entrar al campus. Ok, está bien. Entonces, solo para terminar esta parte, estas son las evaluaciones o las tareas del primer parcial. Entonces los pongo acá para que igual ya quede grabado. Igual yo estas tareas las voy a subir creo que mañana, hoy no puedo, mañana las voy a subir ya, las voy a habilitar en el campus. ¿Para qué? Porque tienen fechas de entrega. Entonces eso es sumamente importante. Hay un glosario que debe ser escrito a mano y eso ustedes lo suben al campus, lo escanean y lo suben al campus. Hay un examencito de determinantes sociales del parasitismo, que hay una lectura y hay una lectura de un documento y después se realiza un examen. También es fácil porque ya va a estar elaborado el examen. También hay un cuestionario de Yardia, que ustedes ven también la lectura de un artículo científico. Aquí voy a hacer en estas dos lecturas de artículo. Voy a buscar dos artículos que estén en español porque son fechas de entrega muy próximas. Entonces, no sé si todos hablan inglés o entienden inglés. Entonces, mejor lo voy a buscar en español para que sea más práctico y pues sea más fácil para ustedes. Ya les doy la palabra, muchachos. Y la última es un mapa conceptual de tricomonas vaginalis, donde también hay una lectura del libro de texto que yo se los voy a proporcionar en digital para que no tengan que andarlo buscando, y también para esta fecha de entrega del 28 de mayo. Diga primero, vamos, no sé quién levantó la mano primero, pero vamos a ver, Cristian. Ya la bajo, Cristian. Heidi. Luis. Dígame, doctor. No es que tiene la mano levantada, fue que les quedó levantada la mano. Ah, no, fue por ahora, por lo del, ¿cómo se llama? Del campus. Lo del campus, ok, Sí, sí, espérenme, sí. voy a entrar a ver si está si está la clase proto. Sí, aquí está. Vamos a compartir. Si se fija, en el campus aparece que solo hay 19 participantes, contándolo a usted y también a la doctora. Eso estoy viendo ahorita. Sí, no me aparecen todos. Solo hay 17, tiene razón. Mire, eso yo no puedo hacer nada. Yo podría matricularlos manualmente, pero el sistema me los borra después. Entonces vamos a esperar como hasta ayer en la noche. Ayer a las 11:59, asumo que terminó la matrícula. Vamos a esperar que el campus se actualice. Si no se actualiza de aquí al viernes, yo lo voy a agregar manualmente. Igual lo que voy a hacer entonces es que la clase de hoy grabada la voy a subir al campus y todo lo voy subiendo también al canal de Teams. En la programación didáctica, todo lo voy subiendo también al canal de Teams hasta que ya se nos actualice en ambos lados. Lo más importante es que ustedes verifiquen que estén en registro matriculada la clase. Entonces, creo que eso es lo más importante, que verifiquen que esté en registro. Si está en registro la clase matriculada, no hay ningún problema con el campus. Yo los puedo agregar manualmente. Pero verifiquen que esté la clase agregada en registro, por favor. Ok, diga María o se le quedó levantada la mano. No, se me quedó la